Buenos días, tardes, noches, profesor Eder o aquellos que estén viendo este video. En el transcurso de este video vamos a explicar un poco nuestro informe realizado para la PSP. Vamos a describir un poco las actividades, las prácticas realizadas en la empresa. Mi empresa era Business Advantage Perú, SAC, y yo trabajaba en el área de desarrollo. Dicha área está compuesta por practicantes, que éramos nosotros, no éramos 7 practicantes, programadores y analistas de base de datos. Vamos a describir la composición de este departamento a más detalle y los procesos de los que estábamos encargados nosotros, ¿no? Vamos a describir también la lógica del negocio, pues teníamos una lógica que necesitábamos aprender, ser capacitados con previo aviso. Y también vamos a describir cuáles fueron los trabajos realizados por mí, ¿no? En específico. Asimismo, vamos a explicar qué herramientas fueron las que usamos para el front-end y por qué es que usamos estas herramientas. Y por último vamos a realizar una pequeña apreciación personal de la experiencia en general, de cómo fue que fuimos mejorando lo aprendido y fuimos capacitados, las mejoras que obtuvimos con respecto al trabajo en equipo e individual. Bien, como parte del capítulo 2 vamos a describir un poco la empresa y su organización. Business Advantage Perú, SAC es una empresa peruana que empezó más o menos en el año 2009. Empezó como una empresa de puertas cerradas, solamente trabajando con su partner principal residente en Canadá llamado Nexolink Inc. A partir del 2011, ya teniendo la infraestructura necesaria, se abrieron las puertas al mercado local, ampliando su línea de negocio. La empresa brinda servicios de outsourcing y desarrollo de aplicaciones a la medida, usando tecnología como .NET, PHP, Java, Power Builder y usando motores de base de datos, ¿no? Como Oracle, SQL Server, MySQL, etc. Su enfoque estaba enfocado principalmente en empresas internacionales a través del socio estratégico, a través de su partner, Nexolink, una empresa canadiense con ya más de 15 años de experiencia con clientes en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, etc. La experiencia de Business Advantage Perú está centrada, como mencioné anteriormente, con empresas offshore, para quienes han desarrollado aplicaciones, dado mantenimiento y soporte. Para asegurar la calidad del software desarrollado, se cuenta con un laboratorio montado por su partner principal Nexolink en Canadá para el testing de sus aplicaciones, elaboradas por uno de los 3 más grandes y conocidos software para testing en Norteamérica llamado Test Complete. Con respecto al personal, Business Advantage Perú es una micro y pequeña empresa, una MIPE, por lo cual actualmente cuenta con menos de 15 trabajadores. El recurso humano de la empresa son ingenieros de distintas universidades, tales como la UCI, la UPC, San Martín de Porres, la PUC, UNI, Ricardo Palma, etc. Con respecto a los procesos y su organización, las prácticas se desarrollan en el Departamento de Investigación, de Investigación y Desarrollo de la Business Advantage Perú. El Departamento de Desarrollo está compuesto por 5 programadores, 2 analistas de base de datos y 5 practicantes al momento de haber hecho el informe. La empresa se encuentra en desarrollo continuo de una plataforma de intercambio de moneda llamada End-to-End Foreign Exchange y aparte cuenta con distintos proyectos independientes. A continuación vamos a mencionar un poco los proyectos en los que yo he participado como practicante. Uno de estos proyectos se llamaba E2EFX, es de la empresa Nexolink, que básicamente se trataba de hacer una aplicación que permite el intercambio de moneda, la compra de moneda extranjera, permitiendo así un seguimiento de los deals desde su creación hasta su pago. El sistema ha sido desarrollado en versión desktop como web y finalmente fue adaptado a una versión móvil. Entre los principales módulos desarrollados se encuentra el front-end, donde se encuentra la administración de los deals, generación de los rollovers y transfers. El módulo de mantenimiento se encarga de la creación y modificación y eliminación de los currencies, tablas, bancos, entre otros. El módulo del back office se encarga de todo el procesamiento posterior a la creación de los deals. Y por último se encuentra el módulo de seguridad, en donde se encuentra el mantenimiento de los usuarios, permisos de accesos, etc.
Otro de los proyectos en los que yo estuve involucrado como practicante fue el de Currencies Direct, el nombre de la empresa. El proyecto se llamaba Online Foreign Exchange Payment Service y básicamente era parecido al anterior, era una aplicación web para realizar pagos en moneda extranjera que permitía a los usuarios realizar pagos que en este se lo denominaban wires en este proyecto en la modalidad de un carrito de compras. Provee también el registro de beneficiarios y la consulta online de exchange rates, además de un historial de pagos hechos por los usuarios de un cliente. Ha sido desarrollada en un ambiente web con niveles de seguridad y acceso de funciones de perfiles de usuario. Bien, para el capítulo 3 vamos a describir en detalle el proceso principal de la empresa en el que yo me encontraba participando como practicante, eh, que básicamente realizando tareas relacionadas con ingeniería de software, ¿no? El equipo de desarrollo nos encontrábamos principalmente revisando las diferentes aplicaciones proporcionadas a los clientes activos que mencionamos en el punto 2, en el capítulo 2. Nosotros fuimos asignados al proyecto en desarrollo de una aplicación móvil llamada End-to-End Foreign Exchange. Este proyecto, en particular su diseño, fue basado en aplicaciones móviles que ya se tenían de manera anterior con el cliente Unimoni y que fueron desarrolladas en lenguaje nativo, es decir, Swift, Java. Sin embargo, debido a que la lógica del negocio cambiaba de Unimoni al que queríamos hacer ahora en End-to-End Foreign Exchange, era necesario adaptarlo y crear nuevas funcionalidades para el proyecto. La lógica del negocio de divisas, que es con la que estamos trabajando ahora, funciona de la siguiente manera. Un cliente posee varios beneficiarios. Además de poder ser un beneficiario él también, el cliente puede crear un deal, el cual tendrá un rate que varía dependiendo de la moneda que desee comprar y del momento en que se esté creando este deal. El rate, es decir, la tasa de cambio, es el valor que tiene la moneda que se desea comprar en relación a la moneda con la que se está comprando. Una vez que se esté conforme con el rate propuesto por la aplicación, el cliente procederá a hacer los disbursements. Esto quiere decir que dividirá el monto total que ha comprado, que esté comprando con la moneda, entre los beneficiarios que él desee. Una vez terminado esto, el deal pasará por estado dependiente para ser aceptado o rechazado posteriormente por el personal de la empresa. Dependiendo de cómo el cliente haya comprado las divisas, se asignará el estado inmediato del deal. Por ejemplo, si este deal está creado, pero el cliente todavía no ha pagado, puesto que ha escogido pagar el deal en uno de los agentes de la empresa de manera física, el estado del deal todavía no es el de cancelado. Ah, mientras que si el cliente decide pagarlo en línea, el proceso es diferente y mucho más corto. Una vez el deal es aceptado por todos los beneficiarios, termina el proceso y el deal es cambiado a su estado final. Esa es la idea general de la lógica del negocio. Fueron asignadas también tareas de investigación para la comparación entre los tiempos de desarrollo utilizando las herramientas nativas como las mencionadas anteriormente y los frameworks de desarrollo móvil como React Native, Flutter, Ionic, uh, entre otros, ¿no? Se pudo llegar a la conclusión de que los frameworks reducirían el tiempo de desarrollo ya que permiten el desarrollo casi en paralelo de los sistemas operativos de Android y iOS. Posteriormente se compararon los tres frameworks mencionados, React Native, Flutter y Ionic, y se presentaron los resultados en una presentación, ¿no?, realizada entre el CEO del Nexolink y el jefe de proyectos de BAP, Business Advantage Perú, y se sustentó porque era que React Native debería ser el framework a utilizar. Luego de acordar el framework a utilizar, se procedió a la creación de las historias de usuario, llegando a tener un total de 24. Las historias se dividieron en 6 sprints de 2 semanas cada uno. Cada sprint contaba con 4 historias de usuario. Se utilizó la herramienta Trello para controlar el progreso de las historias de usuario y otras tareas. El equipo de desarrollo asignado al proyecto contaba con 5 personas. Para la división de cada historia de usuario por pantallas generales entre todos los practicantes utilizamos un diagrama de Gantt para hacer un estimado más o menos de lo que tardaría en general terminar el proyecto. Y las pantallas en las que lo dividimos fueron mencionadas en el informe, ¿no? Las pantallas en las que yo trabajé como practicante y las pantallas entre los
en las que trabajaron mis otros compañeros. Ah, para esta primera aplicación no se tuvo en consideración la reutilización del código, por lo que se tuvo que hacer posteriormente de creada la aplicación, tomando más tiempo del que debería haber tomado. Una vez el equipo de desarrollo ya estaba más familiarizado con el entorno de React Native ah, y las herramientas del framework en la segunda aplicación realizada, se tuvo en cuenta la reutilización del código, por lo que se dividió de mejor manera las tareas a realizar. La segunda aplicación en la que yo participé como practicante se me asignaron varias actividades. Era relativamente parecida a la primera aplicación, pero para un usuario distinto, pues esta segunda aplicación era para los llamados Managers, a diferencia de la primera aplicación que era para los clientes en general. Para la división de esta segunda aplicación también usábamos un diagrama de Gantt que está anexado en el informe. En esta segunda aplicación se tomó mucho más en cuenta la reutilización de código, que no tuvimos en la primera, para la división de tareas entre todos los trabajadores. Al igual que en la anterior, me tocó participar en varias de estas pantallas. Estas pantallas están mencionadas en el informe, ¿no? A detalle qué es lo que era cada una de las pantallas. Para el desarrollo del proyecto, eh, quedamos entre todos los programadores practicantes que se utilizaría Visual Studio Code y que el proyecto se subdividiría en componentes para poder reutilizar algunos de ellos en distintas pantallas. También para la gestión de versiones utilizamos Git y para su alojamiento se utilizó GitHub. Luego de aproximadamente 3 meses de desarrollo se terminó con el proyecto y se ofreció la aplicación a distintos clientes. Actualmente actualmente la aplicación está en manos de la empresa Payment Earth y cuenta con un pase a producción. Bien, con respecto al punto 4 de la ejecución del plan de trabajo, primero vamos a explicar un poco del área de trabajo en la que nos encontrábamos. Como fue mencionado anteriormente, a la fecha del departamento de desarrollo está compuesto por 5 programadores, 2 analistas de base de datos y 5 practicantes. Cada uno de nosotros cuenta con equipamiento propio, ya sea computadora o laptop, ¿no? Nuestro trabajo se lleva a cabo de manera remota, es decir, no era necesario asistir a ningún área de trabajo específica. La comunicación se realizaba principalmente mediante Skype y correo electrónico, ¿no? Si bien es cierto que la gran mayoría del trabajo se realizaba en línea, había veces en que las tareas asignadas en la lógica del negocio eran menos sencillas, no eran complicadas y se necesitaba de una explicación más detallada por parte del personal. Para estos casos agendábamos reuniones en oficinas que se encontraban en Miraflores, en donde ya nos habíamos reunido antes para las capacitaciones. Las oficinas contaban con una pequeña área de cafetería, además de una televisión que se usaba para las proyecciones. Con respecto al detalle de los trabajos realizados, en primer lugar la capacitación, ¿no? La capacitación de mi capacitación fue por parte de un miembro del departamento de desarrollo que fue asignado específicamente para esa tarea, ¿no? Se explicó a mí el funcionamiento de las APIs, de la lógica del negocio, la base de datos y cómo se debían realizar las llamadas al API desde el front-end. También se explicó de manera general más o menos cómo funcionaba el framework React Native para que no hubiese problemas, ¿no? Al momento de ubicarse en el código, ya que se tenía hecho parcialmente cuando yo llegué a la empresa. Para el manejo de versiones, como mencionamos anteriormente, utilizamos el Git y para su alojamiento utilizamos el sistema de alojamiento de versiones GitHub, con el que ya teníamos cierta familiaridad por los cursos de ingeniería de software, de lenguaje de programación 2 de la universidad, ¿no? Ah, un programa adicional que fue el que usé fue el que se llamaba SmartKit, que es un programa que un compañero mío de la universidad ah, nos recomendó usar para el curso de ingeniería de software. Fue muy útil, fue por ello que lo implementé también en mi trabajo, que servía para manejar GitHub y el Git de mejor manera, ¿no? De manera más sencilla para hacer varios commits, ¿no? Los commits de los distintos cambios que se pueden hacer, los commits, los puleos, los mergeos, distintas cosas que se hacen en el GitHub, los permitía hacer de manera más sencilla.
por eso fue que usamos el SmartKit. Ah, con respecto al equipo de desarrollo y el diseño de la aplicación, al ser una aplicación principalmente de transacciones financieras, el diseño no era un diseño tan complejo, sino uno serio conforme con las expectativas del cliente. Además de que se usó como base del diseño la aplicación que ya se tenía hecha para móviles de Unimoni. Además, cabe mencionar que a pesar de que hemos terminado la aplicación, esta está en constante mejora, porque no significa que no tenga problemas, ¿no? El equipo de desarrollo se encarga de solucionar esos problemas que se van encontrando, ¿no? Dar un mantenimiento continuo. Para ese mantenimiento se tiene una tabla específica de Trello que usamos para ello. En el departamento de desarrollo también mencionamos la importancia que tiene la usabilidad, ¿no? La usabilidad en las aplicaciones. Pues como todo proyecto de software, la usabilidad que tengan las personas con la aplicación es muy importante, ¿no? Para la empresa, tanto para nuestros clientes como para nosotros. El departamento de desarrollo también nos encargamos de optimizar el código en el que nos encontramos trabajando, a encontrarnos siempre la manera más eficiente que podamos hacer para ejecutar una funcionalidad que nos han pedido, ¿no? Para el frontend utilizamos JavaScript, específicamente el framework, como ya fue mencionado anteriormente, el framework de React Native. Además utilizó Visual Studio Code como editor de código principal. Para el backend utilizamos Visual Studio 2012 y el código estaba hecho en C#. Por último, para conectarnos al servidor necesitamos tener conexión a la VPN, pues el servidor se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, por lo que necesitamos el uso de la VPN para poder conectarnos, ¿no? Eso también me explicaron un poco en la capacitación, cómo usar estas herramientas del VPN. Con respecto a la metodología de trabajo durante el primer semestre del año pasado, 2019, teníamos una tabla de seguimiento en un documento de Excel compartido en donde cada uno tenía sus tareas divididas, asignadas y el tiempo estimado que tomaría completarlas, ¿no? Eso lo veía nuestro jefe directo. Cada vez que alguien del equipo terminaba, marcaba su tarea como terminada y seguía con otra actividad. A partir del segundo semestre del 2019, al ver que algunos del equipo a veces no marcaban, se olvidaban de marcar, los comentarios no se veían bien, la tabla a veces se tenía mal las alineaciones, empezamos a usar Trello. En el Trello definíamos ya nuestras actividades a detalle y en caso de que haya algún contratiempo podía ser más fácil su notificación, ¿no? De acuerdo con la funcionalidad, aparte de eso, de acuerdo con la funcionalidad de que el cliente pedía para la aplicación, se tenía que investigar la manera más eficiente de llevarla a cabo. Pues hay muchas soluciones distintas y el código corría de manera distinta de acuerdo a cada una, ¿no? Una vez terminada la investigación de la manera más eficiente de hacerlo, el cliente indicaba si estaba conforme o no con esta resolución. La empresa le daba gran importancia a la comunicación efectiva, por lo que se promovía que la comunicación fuese constante, con algunas excepciones durante mi época de exámenes o la época de exámenes de mis compañeros. Pero aún así, como la comunicación era mediante Skype, ya que el trabajo se realizaba de manera remota, a correo electrónico o llamadas telefónicas, casi nunca había problemas de comunicación al intentar contactar por lo menos con otros miembros del departamento de desarrollo o con el jefe directo. Ya como una mención adicional, una parte del código de front-end, ya casi al final de mi contrato, estaba mal implementada, estaba causando problemas, por lo que, porque las personas que la habían modificado anteriormente, habían tocado muchas personas ese código y habían modificado ese código a tal punto de que ya nadie sabía a qué era lo que realmente significaba o qué era lo que realmente intentaba hacer. Es por ello que el practicante, o sea, yo intenté crearlo de nuevo desde cero, ¿no? Tomando en cuenta las anotaciones que tenían mis compañeros, mi jefe directo, y terminar, por fin, corregir todos esos bugs que se tenían ya desde hace bastante tiempo. Pues siempre se ha pensado en nuestro equipo de desarrollo que es mejor que un código funcione primero y después pensar en la optimización, ¿no? Eso es algo importante que tener en cuenta. Por ello que el código en un inicio tenía alrededor de 1500 líneas de código y luego de la optimización tenía 500, pero
antes de la optimización finalmente logramos que el código funcione, pues anteriormente no funcionaba. Aparte de eso, al inicio del trabajo y durante el trabajo, yo tuve algunos errores de comunicación con mi jefe directo. Al inicio me costaba un poco comunicarme constantemente con mi jefe acerca de lo que hacía, pues no lo sentía necesario, pero sí era necesario, pues él necesitaba saber qué era lo que estaba haciendo. Porque yo solo avisaba usualmente en el caso de que terminara una actividad, por lo que pasaban 2 días y yo seguía trabajando, pero el jefe no sabía, por lo que eso generaba algunos problemas, ¿no? Y él me lo hizo notar y lo tuve en cuenta para cambiarlo, ¿no? Fue difícil acostumbrarme a este ritmo de trabajo, pues en la universidad usualmente al trabajar con compañeros no era necesario que se esté revisando el avance de forma diaria, por lo menos, ¿no? Ni registrarlo con mis compañeros, porque ellos usualmente es una relación más de confianza, ¿no? Otra cuestión con la que yo tuve un poco de problemas al inicio de las prácticas fue para adaptarme en la estructura con la que se trabaja el código, tanto en back-end como en front-end, porque como sabemos, cada empresa trabaja con estructuras diferentes, cada proyecto de ingeniería de software es un mundo y cada uno tiene distintas configuraciones, ¿no? en su estructura de carpetas, tanto en el backend como en el frontend, puesto que la estructura propuesta por la universidad para los trabajos es distinta, ¿no? Ah, y como mencioné, he mencionado ahí la estructura que yo suelo usar en la universidad en mi informe y he mencionado la estructura que se solía usar en mi empresa, ¿no? Como ven en el informe he puesto las diferencias que se encontraban y por qué es que hay algunas malas prácticas que se realizaban en la empresa, pero que no era particularmente mala la estructura que tenía la empresa, pero podía ser optimizada tomando en cuenta los conceptos de la estructura que yo usaba en la universidad, ¿no? Por cuestiones de tiempo no se pudo aplicar estos cambios, pero sería bueno que se tenga en cuenta para futuros proyectos, ¿no? Esta nueva estructura que se debería usar. Por último, mencionar una pequeña investigación que hubo realizada por mí para cuando se me asignó como actividad a investigar sobre un servidor de envío de correo electrónico, para lo cual reforcé algunos conocimientos que ya había visto en la clase de redes de computadoras, con respecto a varios conceptos, ¿no? Como los protocolos SMTP y las ventajas y desventajas en seguridad que podrían involucrar su uso, ¿no? en el sistema. Para ello investigué acerca de varios distintos proveedores de este servicio como Mailtrap, SendGrid, etcétera, ¿no? Y los terminamos usando. Causaron algunos problemas de seguridad, por lo que al final su implementación en GitHub no fue la mejor, ¿no? Sin embargo, terminaron funcionando correctamente después de la optimización. Bien, por último, el capítulo 5 que es apreciaciones y conclusiones. Con relación a lo aprendido en la universidad, la empresa y la comparación, ¿no? entre la teoría y la práctica. La universidad me proporcionó muchos conceptos básicos que fueron usados durante el transcurso de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, el Sprint Backlog, utilizado en la realización del proyecto móvil, como están en los anexos del informe. Además de ello, los conceptos de programación orientada a objetos, ¿no? que hemos visto en clases de lenguaje de programación 1 y 2, y que fueron necesarios para entender la estructura del backend y parte del funcionamiento del frontend. Aparte de ellos, conceptos aprendidos en la clase de ingeniería de software también fueron usados. Además de gracias a este curso también tuvimos una base, ¿no? en lo que era JavaScript y TypeScript que usamos en este curso. Por último, el uso de GitHub y Git, que fueron utilizados en cursos como lenguaje de programación 2 y ingeniería de software, como fue mencionado anteriormente, y que fueron usados con mucha frecuencia durante las prácticas, ¿no? Eran de mucha utilidad. Si bien habían parecidos en el área técnica entre la universidad y la empresa, como mencionamos anteriormente, la presión se sintió considerablemente mayor en la empresa, puesto que se tenía que trabajar con tiempos estrictos, ¿no? Con tiempos definidos estrictamente, ah, puesto que la organización era mucho mejor que en los proyectos que participé yo en la universidad.
pues en la universidad se podía contar con nuestros compañeros, ¿no? En caso faltara algo a último minuto y había un apoyo mutuo en caso alguien no pudiera presentar su parte. En el trabajo obviamente también hay un apoyo mutuo, pero ah, siempre había un responsable, ¿no? De haber faltado alguna parte se completaba, pero siempre había un responsable de que esto no funcionara bien. Y se tenía en consideración para futuras reparticiones de trabajo, ¿no? Futuras actividades. Si bien la experiencia general ha sido interesante para mí, ha sido muy interesante para mí, fue más de utilidad para descartar la posibilidad de que yo siga trabajando en el área de ingeniería de software, puesto que no me pareció realmente para mí, no me pareció realmente tan interesante como pensé que iba a ser. Ya lo veía viendo desde los cursos que llevaba de ingeniería de software LP2 y había viendo que era un tema que no me atraía mucho. Ah, por lo que he descubierto que realmente mi interés estaba relacionado con ciencias de la computación, ¿no? Me atrae mucho más las áreas de Machine Learning, inteligencia artificial, ah, eh, ah, son áreas que me atraen mucho más, ¿no? Me atraen mucho más. Al inicio no estaba seguro, porque no había trabajado realmente en un proyecto de ingeniería de software en su completitud, pero ahora que lo he hecho, estoy seguro de que preferiría trabajar en un área de que se utilice más análisis de data, ¿no? De esa manera. Con relación a la empresa, el compromiso con la satisfacción del cliente siempre está presente, obviamente, particularmente en el área de front-end, puesto que se realizaban múltiples releases de acuerdo a los pedidos del cliente, ya que muchas veces se solicitaban cambios en el diseño o se pedían agregar funcionalidades todo el tiempo, ¿no? La capacitación, para mi gusto, la capacitación del frontend fue corta, demasiado corta para mi gusto, y un poco tediosa, ¿no? Algunas veces se presentaba algo de molestia, cuando uno preguntaba cosas a sus compañeros con respecto a los temas de trabajo. Además de ello, a veces la asignación de tareas no era precisa, ¿no? Y uno se quedaba 1 o 2 días a la deriva esperando que llegara una nueva tarea, ¿no? Esperando la asignación de una nueva actividad. Para la capacitación del backend hubo una reunión en las oficinas de Miraflores en las cuales se explicó la lógica del negocio de intercambio de divisas con varios de los trabajadores presentes. Además de ello, se explicó el uso de una VPN que mencionamos anteriormente, eh, pues el servidor del Team Foundation Server se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Y necesitábamos usarla. También se explicó cómo conseguir las versiones de Visual Studio 2008 y 2012, que ya no son tan fáciles de conseguir hoy en día. Además se explicó el uso del Git que ellos daban, ¿no? El Git de GitHub, que ya tenía cierto conocimiento por la universidad. Ah, por último, con respecto a los trabajos realizados, ¿no? Las actividades principales que me fueron asignadas fueron cumplidas en su totalidad. Yo terminé de trabajar con la aplicación móvil y seguía en mantenimiento. El mes de febrero terminé de trabajar con la aplicación móvil de E2E. Sin embargo, las aplicaciones, como mencioné anteriormente varias veces, es que están en constante revisión, por lo que el producto nunca está realmente terminado, ¿no? Siempre hay algo que mejorar. El equipo de desarrollo nos encargamos de realizar los cambios necesarios en base a las observaciones que se realicen por el cliente y realizar su mantenimiento correspondiente. Bueno, en general, esto sería mi informe final de PSP. Espero que sea de buen uso. Muchas gracias por su tiempo